Compartimos los hechos, los acontecimientos, las informaciones del cooperativismo, de Entre Ríos y alrededores. Esto es Realidad Cooperativa TV. Hola a todos. Estamos en este séptimo programa de Realidad Cooperativa TV. Te vamos a acompañar a lo largo de estos 30 minutos. Gracias por estar ahí, del otro lado del receptor, ya sea de la TV, del celular, de la tablet, de cualquier parte del mundo. Fabiana nos comenta cuáles son los temas para el día de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de Realidad Cooperativa TV. Para el día de hoy vamos a conocer a otra cooperativa, se llama El Miércoles, es de comunicación y cultura, trabajan en esa temática y estuvimos conversando con su presidente, Américo Schwarman. Por otro lado, el contador Dante Perotti nuevamente en su segmento especial, La felicidad en el trabajo, dándonos algunas pautas, algunas herramientas para trabajar día a día mucho mejor. Y también, por último, vamos a conocer otra cooperativa, se llama Río Ibicuí. Conversamos con su presidente, Carlos López, y nos va a contar sobre la historia, presente, futuro, de qué se trata la cooperativa Río Ibicuí. Noticias de la realidad cooperativa, algunos eventos que estamos difundiendo en este mes, principios cooperativos y mucho más en esta edición de Realidad Cooperativa TV. Ahora vamos a conocer a la cooperativa El Miércoles de Comunicación y Cultura. Charlamos con su presidente, Américo Schwarman, quien nos comentó sobre la historia de esta cooperativa hace 9 años, trabajando en grupo junto a otros integrantes que vamos a ver también en la nota, desde Concepción del Uruguay. Desde ese lugar están trabajando en comunicación y cultura y nos cuentan sobre la historia de su cooperativa. Y me toca ser el presidente de la cooperativa El Miércoles de Comunicación y Cultura, cooperativa de trabajo de Concepción del Uruguay. Y bueno, tenemos ya una pequeña historia, porque si bien en realidad nosotros comenzamos con el proyecto periodístico El Miércoles, comenzamos hace ya casi 2 décadas, la cooperativa comenzó en 2010, comenzamos a concebirla. En verdad, el grupo de gente que formó nuestra cooperativa venía de trabajar en aquel proyecto que era El Miércoles, proyecto que no pudo sobrevivir a las distintas vicisitudes de nuestra historia social y política y económica, y en determinado momento, cuando dejó de salir, me plantearon, yo era el director de aquel semanario, me plantearon volver a impulsar ese proyecto, pero ya en forma cooperativa. Y así fue, comenzamos con esa intención de mantener el sitio digital, un sitio periodístico, que hoy es dirigido, coordinado por nuestro compañero Jorge Díaz, y en el que colaboramos el resto de los integrantes de la cooperativa, pero que pasó a ser con el tiempo solo uno de los proyectos de la cooperativa. Las distintas inquietudes de sus miembros fueron llevando a encarar otras iniciativas, como por ejemplo la edición de libros, que es hoy una de las actividades más importantes que realiza la cooperativa, y que tiene que ver con fundamentalmente la posibilidad de realizar ediciones de calidad a buen precio, porque bueno, justamente el sentido del trabajo cooperativo es poder acceder a mejores condiciones socioeconómicas para quienes se integran a cada cooperativa, ¿no? En nuestro caso tenemos la originalidad de ser una de las pocas cooperativas de periodistas o culturales que existen en la región, y tratamos de llevar adelante esa labor pese a todas las dificultades que la realidad presenta,
convencidos de que la economía social, la posibilidad de construir medios que estén en manos de sus propios trabajadores y no que sean simplemente empresas comerciales que se adecuan a los intereses o a las necesidades de los eventuales gobiernos o de los modelos económicos, da la posibilidad precisamente de cuidar, de proteger el derecho humano a la información que tiene toda nuestra comunidad y que muchas veces no puede ejercer adecuadamente, precisamente por el hecho de que los medios por ahí no están en manos de los propios periodistas o de las organizaciones de la comunidad, o tienen una agenda que tiene poco que ver con la economía social o con los intereses y los derechos de las personas, ¿no? Valores como los derechos humanos, el cuidado del ambiente, la memoria popular, la cultura colectiva son parte cotidiana de nuestra labor y es lo que, en fin, intentamos impulsar desde la existencia de la Cooperativa del Miércoles, ¿no? De esta manera escuchábamos a Américo Schwarman, presidente de la Cooperativa El Miércoles, contándonos esto de que hace 9 años que son cooperativa, salieron adelante a través del cooperativismo, hace 10 años que conformaron este proyecto del semanario El Miércoles y bueno, el año que viene van a cumplir 20 años de vida en este proyecto colectivo que llevan adelante desde Concepción del Uruguay. Seguimos escuchando a Américo Schwarman. Me parece importante marcar que en nuestra provincia, desde la reforma de la Constitución provincial, pero en verdad ya desde antes, la Constitución entrerriana le da mucha importancia a la cuestión cooperativa, le da mucha importancia a la autogestión de la economía y a la economía social, al punto que la Constitución establece que el Estado debe promover y fomentar no solo la cooperación, sino la existencia de, por ejemplo, medios de comunicación en manos de sus trabajadores, en manos de los periodistas. Digo, debería haber un contexto mucho más favorable para el cooperativismo, deberíamos tener una presencia mucho mayor del pensamiento cooperativo, por ejemplo, en la educación. El cooperativismo es también constitucionalmente en Entre Ríos uno de los contenidos curriculares transversales obligatorios en todos los niveles y modalidades de la educación, de manera que en nuestra provincia, además cuna del cooperativismo, me parece que es muy importante que tengamos presente eso y que de a poco lo vayamos concretando, lo vayamos haciendo realidad, porque no es solamente cuestión de que figure, que quede lindo en la Constitución, sino que además sea una realidad, ¿no? Sobre todo en una provincia como la nuestra, pionera en la cooperación en la Argentina. Bueno, el presente. ¿Cuál sería el presente de la cooperativa? El presente de la cooperativa, bueno, estamos llenos de proyectos y de actividades, ¿no? Te comentaba hace un rato de las ediciones cooperativas, el sitio digital, la organización de actividades culturales de todo tipo. Por ejemplo, este año estamos llevando adelante un ciclo en conjunto con el movimiento de música entrerriana de costa a costa, un ciclo en el que estamos presentando en Concepción del Uruguay los trabajos discográficos que los integrantes de ese joven movimiento de músicos y músicas entrerrianos están llevando adelante, pero estamos generando todo el tiempo actividades que tienen que ver con esos valores y con la producción de contenidos y el conocimiento de la cultura y de la producción artística entrerriana. Hace poquitos días presentamos aquí en Concepción del Uruguay el documental Arnaldo Calveira tras sus pasos, de un joven realizador entrerriano, Mario Daniel Villagra, que hizo este trabajo sobre ese gran poeta entrerriano, pero universal, considerado una de las voces más novedosas y potentes de América Latina. Hemos presentado exposiciones, participado en ferias, en fin, estamos llenos de actividades que tienen que ver
con todo lo que nos interesa hacer como cooperativa, y particularmente en este momento, además de por supuesto sostener permanentemente el sitio digital de información, estamos concluyendo con la producción de 2 publicaciones, 2 libros que tienen que ver con historias poco conocidas de la ciudad de Concepción del Uruguay, uno de ellos, y el otro con entrevistas a personajes muy importantes de nuestra ciudad, la mayoría de ellos ya fallecidos, los restantes ya retirados, digamos, de su actividad, que fueron voces recogidas en entrevistas realizadas tanto en el miércoles edición impresa como en el miércoles digital durante los últimos 19 años. Así que, bueno, con muchas actividades y con muchas intenciones de seguir haciendo crecer este proyecto. Nuestra cooperativa tiene 17 integrantes. El año que viene va a cumplir sus 10 años de existencia, así que como cooperativa y 20 años como proyecto, de manera que alguna celebración vamos a tener que hacer, algún festejo. Esperemos que la situación general de la economía acompañe, que tengamos todavía elementos para poder celebrar, pero confiamos en que incluso en las situaciones más difíciles, que por supuesto que uno espera que no ocurra eso en nuestro país, ya nos ha tocado vivir varias veces situaciones difíciles y siempre los que más sufren somos los que formamos parte de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, pero también sabemos que la cooperación es una de las formas más eficaces de resistir a momentos difíciles, así que por eso también creemos que la labor que hace cada cooperativa debe servir como una suerte de pequeño espejo en el que puedan mirarse el resto de la sociedad, para que en algún momento, como ha pasado recientemente aquí en nuestra ciudad, en donde una empresa que había sido vaciada por su dueño, una empresa vinculada con la salud, la empresa más importante de emergencias médicas de nuestra ciudad, ante la certeza de la liquidación de esa empresa, sus trabajadores se organizaron. Felizmente ahí hubo una actitud razonable, sensata, y que apostó a la posibilidad de que se salvara la empresa, y se transformaron en una cooperativa, y hoy son los trabajadores así se llama, Vida Emergencias Médicas, la empresa cooperativa, que está mostrando cómo cuando cada uno de los que les toca actúan virtuosamente, como corresponde, como debe ser, los distintos niveles del Estado colaborando y contribuyendo, el propio juez que debía realizar el proceso de quiebra de la empresa, las otras empresas cooperativas que apoyaron mucho para que eso pueda ser posible. Hoy, a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares del país, en lugar de tener una empresa cerrada y 50 personas en la calle, lo que hay es una empresa recuperada por sus trabajadores, convertida en cooperativa y manteniendo los puestos de trabajo. De manera que para quienes tienen temores y dudas respecto de la situación económica, la verdad es que la cooperación es una respuesta, y es importante que quienes integramos cooperativas seamos capaces de transmitir esa idea, ¿verdad? ¿Cuál sería el futuro? Y el futuro está muy abierto, pero estamos, como te decía, llenos de proyectos. Creemos que hay muchísimo para hacer, pero que tiene que ver con seguir creciendo en lo que le ofrecemos a la ciudadanía, a la sociedad, tanto en materia de periodismo, porque cada uno de nosotros sigue produciendo y generando en distintos ámbitos, pero también en los proyectos compartidos, las ediciones. La intención es que algún día la editorial cooperativa tenga la espalda y la llegada suficiente como para que cualquier autor de nuestra región o autora de nuestra región sepa que puede concretar su proyecto con una calidad acorde al proyecto y un costo razonable, en lo que tiene que ver con los eventos culturales o artísticos que organizamos, que sean cada vez más y cada vez más exitosos. Siempre el fin sigue siendo ser productores y también consumidores, ¿por qué no?, de nuestra cultura, y creo que en ese sentido, en ese camino hay muchísimo para
Plataforma de educación de Cooperativa Kaizen. Ofrece praxis y filosofía del cooperativismo. Oferta especial para cooperativistas que utilicen el artículo 43, inciso 3 de la Ley 20337. Más datos. Ingresá a kaizeneducacion.com.ar/coop. Carlos López, presidente de la cooperativa apícola del río Ibicuí, nos cuenta sobre la historia de esta cooperativa que se encuentra justamente en el departamento Ibicuí. Es el 9º más extenso de la provincia y el menos poblado. Limita al oeste con el departamento Gualeguay, al norte con el departamento Gualeguaychú, al sur con la provincia de Buenos Aires, con el los partidos de Zárate, Campana y San Fernando, y al este con la República Oriental del Uruguay. Hablamos del departamento Ibicuí, allí se encuentra esta cooperativa apícola. Carlos López, su presidente, nos cuenta la historia de la cooperativa, su pasado, el futuro que están planificando y cómo es el día a día de esta cooperativa. Nuestros comienzos fueron, integrábamos un grupo de cambio rural, que también tenía el nombre Río Ibicuí, el grupo de cambio rural, y a través de eso, a través de esos grupos, logramos unirnos y formar la cooperativa. ¿Cuál es la realidad actualmente de la cooperativa? ¿Cuántos socios? La cooperativa no ha disminuido en socios, ha aumentado algunos socios, pero la realidad es bastante crítica. Nos perjudica mucho la cuestión ambiental. La última cosecha fue desastrosa, en una palabra sería directa para graficarla. Tiene esos componentes que tuvo la inundación, que no hubo una... Es decir, hubo una floración acorde, pero no, la abeja no trabajó en ese sentido y no hubo mira, de 2.500 colmenas, apenas 14 tambores, es una miseria. Si bien este año, pero habitualmente... Y venimos en ese sentido, venimos en decadencia, porque este año nos agarró básicamente la creciente en el punto crítico de la mielada, el año pasado también. Hubo factores climáticos, lluvias y constante y seguida que también nos perjudicó en el tema polen y en el tema miel. O sea, el año pasado, la temporada pasada, esta que terminó no, la otra, fue medianamente superior a esta, digamos. Pero venimos decreciendo. Pero venimos... 40 kilos, 30 kilos, claro. El año pasado no llegamos a 5 kilos. Desde el 2015 prácticamente venimos. Desde el 2015 ya... Para acá, venimos decayendo todos los años. ¿Cuál sería su futuro, digamos? ¿Cuál es su expectativa? Nosotros seguimos igual... Independiente de la naturaleza. Sí, no, bueno, en los factores climáticos y... Tratamos de acomodarnos en ese sentido a los factores climáticos. Ahora tenemos perspectivas bastante desfavorables también para fin de año. Vamos a ver ahora estos informes que nos va a pasar el Instituto Nacional del Agua, que pronostican mucha agua para la zona, y nosotros somos prácticamente el embudo a la salida del Río de la Plata. Y en ese sentido nosotros somos muy perjudicados. Nuestra miel, a pesar de todo eso, siempre ha sido de muy buena calidad, porque no hay algún ente contaminante sobre la zona. Entonces por eso nosotros seguimos bregando en ese sentido. Tenemos que no abandonamos la apicultura por esos temas. Tratamos de acomodarnos al sistema. De darle fuerza, de darle para adelante. ¿Qué sería el cooperativo para ustedes? Bueno, el cooperativismo, decís. El cooperativismo ha sido un nexo importante para nosotros, porque de esta forma hemos descubierto de que integrarnos en grupos se obtienen mejores condiciones de trabajo, mejores propuestas de negocios. Es una cadena sucesiva de hechos que el cooperativismo los lleva a un buen negocio y buenos negocios para los apicultores.
¿Qué le pareció la reunión del día de hoy? La reunión ha sido excelente, con muy buena concurrencia, como siempre esperamos que los productores apoyen a quien no se integra, ¿no? En realidad estamos integrados y esta forma de asociativismo favorece a todo el conjunto. Me pareció excelente y esperemos seguir trabajando con esa misma gana, con que los funcionarios, los directivos de la federación, que son constantemente preocupados por la actividad, trabajan muy bien en ese sentido. ¿Cuántos cooperativistas tienen? Nosotros somos un grupo como de 17 productores. Es una localidad, si digamos, chica en el sentido de productores apícolas, pero son muy calificados. Hay gente que son de muchas colmenas. Los que están agrupados en la cooperativa tienen la misma cantidad que quizás que hay 2 o 3 que no están agrupados entre la cooperativa. O sea que hay muchas colmenas. No quiere decir con eso que tenemos contacto con ellos y trabajamos en conjunto también. ¿Qué le diría a aquellas personas que quieran hacer una cooperativa? No, yo lo digo, si tienen la posibilidad de formar una cooperativa, que no la desaprovechen, porque es un nexo importante para beneficio del grupo. Es redundante decir que una persona sola puede llegar a sus objetivos, pero le cuesta mucho más trabajo. En cambio, un grupo de gente asociada siempre tiene mucho más perspectiva de progresar que una persona individualmente, ¿no? Continuamos con el segmento especial Felicidad en el Trabajo que realiza Dante Perotti, contador público nacional, a raíz de su participación en una diplomatura que se llama Desarrollo de la Cultura de la Felicidad. A partir de todos los conocimientos y herramientas que Dante va obteniendo en esta diplomatura, es que aporta este segmento en este programa de televisión. Bueno, nuevamente en este programa de Realidad Cooperativa TV, iniciando un nuevo ciclo, y en este caso ya concatenando con lo que veníamos hablando anteriormente respecto a algunos valores, algunas experiencias de los empleados dentro de las organizaciones que tienen que ver con algunas cuestiones filosóficas, ¿no? Hoy lo que tenemos que ver es que hay 4 puntos en toda organización que tienen que estar sí o sí, o en los cuales los gerentes, los dueños de las empresas, de las organizaciones, sean estas estados gubernamentales, no gubernamentales, cooperativas, etc., tienen que tener en cuenta y tienen que dedicarse. La cultura, la estrategia, las personas y las operaciones. Hubo un encuentro de una gran empresa de Latinoamérica donde llamaron a todos los gerentes de recursos humanos y les preguntaron cuánto se dedicaban a la estrategia, cuánto se dedicaban a las operaciones, cuánto tiempo a la cultura, o qué porcentaje, y qué porcentaje a las personas. Bueno, eran muchos, y después de un arduo debate presentaron los resultados y lo que surgió fue que el 50% se dedicaban a la estrategia, el 40% a las operaciones, el 5% a la cultura y el 5% a las personas. Ustedes ven acá en este cuadro que lo micro son las personas y las operaciones y lo macro es la cultura y la estrategia, de la emoción al pensamiento. ¿Qué dice Peter Drucker, que es uno de los gurúes de la administración, uno de los principales gurúes de la administración más importantes del siglo pasado? Dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno y se lo come con galletitas, con dulce y queso. Es así. ¿Y por qué? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura de una organización? Estamos siempre hablando en estos términos, ¿no? La cultura comienza por lo que las personas hacen y cómo lo hacen. El efecto acumulativo de lo que se hace y cómo se hace determina el rendimiento de la organización. Quiere decir que la cultura de una organización es lo que la identifica y es por donde de alguna manera
nacen y se generan todas las ideas, digamos, y se crea ese clima dentro de la organización que hace que esa empresa vaya para adelante o no. Y hay 4 razones por las que la cultura es muy importante. 4 razones por las que la cultura es muy importante. ¿Cuáles son ellas? El primero, la cultura se correlaciona con el rendimiento. Es decir, cuando hay una cultura organizacional que es, digamos, que se proyecta, que tienen claro lo que tiene que hacer, mejora notablemente los beneficios de esa empresa, de esa cooperativa, de cualquier tipo de organización. La cultura se correlaciona con los rendimientos, con los beneficios. La cultura es inherentemente difícil de copiar. Es muy difícil, yo estando en una empresa, de que pueda copiar la cultura de otra empresa. Porque la cultura no solo se forma en la mente del número 1, sino que el número 1 es el que va, de alguna manera, tejiendo un modo cultural en sus empleados, y eso se va generando y se va transmitiendo dentro de una organización. Es muy difícil copiar la cultura de otra organización. Las culturas saludables permiten a las organizaciones adaptarse mucho más fácilmente a los cambios. Y las culturas poco saludables conducen a bajo rendimiento o a cosas peores. Es decir, donde hay un ambiente abrasivo, donde hay un ambiente hostil, donde no hay diálogo, donde no hay consensos, donde hay egoísmos. Entonces, esas culturas poco saludables se van a traducir en bajos beneficios, en costos altísimos y en rendimientos realmente que no van a ser los mejores, ¿verdad? Por ahí podemos decir que la cultura es lo que pasa mientras el jefe no está. ¿Vieron que hay un dicho que dice que cuando el gato no está, los ratones se divierten? Bueno, esto tiene que ver con eso, porque la empresa, así no esté el jefe, esté de vacaciones o por diversas circunstancias, enfermedades, etcétera, no esté, la cultura organizacional o de esa empresa tiene que mantenerse en forma permanente, no tiene por qué cambiar. O por ahí el jefe dice, si yo no estoy, vieron que si yo no estoy las cosas no se hacen, es otra de las cosas que por ahí se escucha. Y en realidad lo que tiene que hacer es que el jefe, el líder, quien ejerce el liderazgo de la organización, lo que tiene que hacer es fomentar una cultura de interacción y colaborativa. Bien, esto también trae a colación y me hace pensar no solo en donde hay un jefe y empleado, sino cuando todos son jefes, en realidad, en el caso de las cooperativas, ¿no? Donde son todos dueños de una porción o una partecita del capital o el aporte que tienen dentro de una cooperativa, por ejemplo. Entonces ahí todos tienen que saber que son todos responsables del crecimiento de esa cooperativa, aportando lo mejor de sí, su trabajo, su compromiso, y no dejando en pocas personas que hagan todo, porque lo que va a pasar a futuro es que esas personas se van a cansar. Y esa cooperativa va a perder lo que se llama el rumbo y el timón. Entonces todos tienen que estar al tanto de lo que ocurre en ese tipo de organizaciones. Esto es muy importante saberlo. Por eso esas tienen que ser culturas de tipo colaborativas, donde todos aportan, donde todos están dispuestos a ayudar. Y el gran desafío para todo este tipo de organizaciones es transformar y reimaginar el rol de los líderes. ¿Cuál es el rol de los líderes? Justamente, el control debe ser abandonado y reemplazado por líderes humildes y curiosos que puedan influenciar e inspirar. Hoy lo decía anteriormente, aquel jefe que dice, si yo no estoy, acá las cosas no se hacen, o no se hacen como yo digo. Tiene que haber líderes más humildes y curiosos por aprender
y por influenciar en las personas y ser inspiradores de todo el capital humano que trabaja en esas empresas para que esas empresas puedan tener un rumbo sostenido en el tiempo, ¿verdad? Se debe erradicar la cultura del control y fomentar la del hacer. Bueno, con eso concluiríamos por hoy este bloque de este programa. Espero que les siga siendo de utilidad y bueno, nos estamos reencontrando en un próximo bloque tratando de llevar luz en todas estas cuestiones de la cultura y de la felicidad organizacional. Todos los meses compartimos diferentes principios del cooperativismo. En este segundo mes compartimos el segundo principio del cooperativismo. Principios del cooperativismo. Segundo principio cooperativo. Control democrático de los socios. Las cooperativas son organizaciones democráticas, controladas por sus socios, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los socios. En las cooperativas de base, los socios tienen igual derecho de voto, un socio, un voto, mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos. Segundo principio cooperativo. Gracias por haber estado ahí del otro lado del receptor, a donde esté. Gracias. Ya sea en el celular, en la tablet, en la PC. Gracias. Y antes de eso, y antes de despedirnos, nos vamos con una frase. Pero antes de la frase, le comentamos que este programa está hecho íntegramente por Cooperativa Kaizen, de la ciudad de Rosario del Tala. Ahora sí, hasta la próxima. Tengamos una voz con convicción, una voz con fundamentos, una voz con convencimiento. Y no solo seamos un eco de los medios masivos de comunicación. Hasta la próxima.